Bueno, ahora sí, entonces buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por su asistencia. Como les comentaba, entonces, van a tener que hacer esa prueba de formulario, ¿ya? Que sería el próximo miércoles, ¿ya? Les voy a subir por así decirlo, el temario, pero en realidad, como les comentaba, va a ser comprensión lectora, ¿ya? Van a tener que hacer lo mismo que hemos hecho en las últimas clases, ¿ya? Leer un fragmento de análisis, o sea, del recado confidencial a los chilenos, de Licurachi Wailab, como ese era un ensayo extenso, ya porque nosotros leímos solamente un fragmento, voy a seleccionar otro, no muy largo, ya donde ustedes tengan que responder algunas preguntas de comprensión lectora, y lo otro van a ser algunos poemas de autores latinoamericanos, sobre todo yo creo, algún poema interesante voy a buscar, eh, y ustedes tienen también que ver comprensión lectora allí, ¿ya? Que en el fondo es lo que hemos hecho en las últimas clases, ¿ya? Entonces, ahora como ejemplo, nos va a servir igual lo que quiero hacer con Nicanor Parra, ¿ya? Y cuando ustedes hagan este trabajo recuperativo, también les va a servir porque van a estar analizando poemas. Claro que los formularios no son de desarrollo, pero es la única diferencia, ¿ya? Bien, entonces, como les decía, voy a proyectarles los poemas de Nicanor. Ustedes saben que Nicanor Parra, bueno, él se definió a sí mismo como un antipoeta, ¿ya? Pero antipoesía, o sea, antipoesía en realidad igual es poesía, en el fondo. Ya, de hecho, Nicanor Parra, como todo en el fondo, partió siendo poeta, ¿ya? Pero después propuso esta especie de tipo de poesía que era la antipoesía. No sé si ustedes la han escuchado o la han leído, ¿ya? Pero básicamente se refiere a una forma más cotidiana de hacer poesía, ya no esta poesía tan rebuscada, ya tan lejana muchas veces a la realidad, sino todo lo contrario, sino a veces a partir de situaciones cotidianas, ¿cierto? Poder escribir poesía. Entonces, la antipoesía no es estar en contra de la poesía, sino simplemente acercar la poesía al pueblo, por así decirlo. Entonces, con un vocabulario más sencillo, más cercano e igual de profundo. ¿Ya? Les voy a compartir este poema, Autorretrato. Dice: considerad, muchachos, este gabán de fraile mendicante. Soy profesor en un liceo obscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué les dice mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué le sugieren estos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte? En materia de ojos, a 3 metros, no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con dolor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Esta idea del autorretrato, ¿qué es para ustedes? A ver, en realidad, ¿qué entienden ustedes por autorretrato? ¿Qué entienden ustedes por autorretrato? ¿Qué es para ustedes el autorretrato? ¿Por qué le habrá titulado autorretrato a este poema? ¿Cuándo alguien hace un autorretrato? ¿O qué necesita un autorretrato? Chicos, Quizás es chicas. como una autobiografía. Sí, por ahí va. O sea, es parecido, pero la diferencia es que la autobiografía es mucho más extensa y la autobiografía pone hechos, por ejemplo, cronológicos, situaciones de su vida. En cambio, un autorretrato, a ver, el retrato es una técnica
donde tú das cuenta de tus características físicas, por ejemplo, y de tus características psicológicas. Así se entiende en literatura al menos, ¿ya? Entonces, en el fondo, él se caracteriza a sí mismo, ¿ya? Porque el auto, siempre que tengan el prefijo auto, significa a sí mismo. Entonces, él se describe a sí mismo, ¿ya? No sé si ustedes conocen la biografía de Nicanor Parra, pero él, bueno, él partió siendo profesor del liceo, bueno, de hecho aquí mismo en Chillán, ¿ya? En el Liceo de Hombres de Chillán. Entonces, por lo que cuenta, pienso que está haciendo relación a esa realidad, ya cuando él hacía clase en el liceo, acá en Chillán, en el Liceo de Hombres, ¿ya? Porque él después fue profesor universitario, ¿ya? Entonces, hace un poco una crítica, bueno, parte de su experiencia, ¿cierto? Como profesor, que en realidad la carrera docente ha cambiado bastante en comparación hace unos 50 años atrás, 40 años atrás, ¿ya? Que más o menos tuvo que haber sido la época en que escribió este poema, ¿ya? O pensando al menos en esa época, ¿ya? Que aquí no tengo la fecha exacta, ¿ya? Pero ha cambiado, ¿ya? Pero de todas maneras, ahí también, o sea, había mucha carga laboral en esa época y también los sueldos eran bastante bajos. Entonces, por eso él hace esta crítica, ¿ya? Por eso esta idea del gabán de fraile mendicante, por la situación casi de pobreza en la que vivía, ¿ya? En el fondo donde él lo ha dado todo, ¿verdad? O sea, esta idea de hasta su voz, ¿verdad? Trabajar 40 horas semanales, trabajo en exceso, por así decirlo. Entonces, él hace esta crítica pensando un poco en la realidad de los profesores en ese sentido, ¿ya? Después dice, ¿qué les dice mi cara bofeteada, verdad? Que inspira lástima, pero ya. Nicanor, por ejemplo, era muy irónico, y fuera de eso, también le gustaba mucho, por así decirlo, si era capaz de burlarse de la realidad, primero debía ser capaz de burlarse de sí mismo. ¿Ya? Una de las características, por ejemplo, del buen humor, por así decirlo, es ser capaz también de burlarse de uno mismo, porque si uno es capaz de ver o de reírse de lo que a uno le pasa, lo que uno vive, también puede ser capaz de reírse de otras situaciones de la vida. ¿Ya? Em, Después, por ejemplo, claro, lo otro pasa un poco por lo mismo, se describe cuál es su realidad, por ejemplo, que está quedando casi ciego, ¿cierto? Que no ve ni siquiera a 3 metros, que no reconocería ni a su madre, ¿ya? ¿Qué me sucede? Dice nada, me lo he arruinado haciendo clase, después ahí describe la mala luz, el sol, ¿ya? Acá, sí, por ejemplo, me gusta una parte que dice, ¿para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Ahí en realidad la crítica social que hace es una crítica social a todos, ¿ya? Una crítica social, ¿cierto? Más bien que abarca cualquier realidad social, ¿ya? Por ejemplo, de nuestro país, sobre todo en ese entonces, pero yo creo que sigue vigente hasta ahora, de que muchas veces la gente, ya sea cual sea su trabajo, trabaja tanta hora a la semana, y en el fondo este dicho de que trabajamos, claro, que muchas veces vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir en el fondo, ¿ya? Entonces nos pasa que a veces mucha gente tiene que por necesidad trabajar mucho, sin embargo los sueldos son bajos, ¿sí? A veces. Entonces, esas situaciones, él está haciendo una crítica sobre eso, ¿ya? Después dice, claro, después dice, por el exceso de trabajo a veces, veo formas extrañas en el aire, o ya, lo otro ya es parte un poco poner un poco de comicidad a la situación, ya, pero pasa por eso, ya. Ese era uno de los poemas que les quería compartir. Otro que les voy a compartir es el soliloquio del individuo. ¿Saben lo que es un soliloquio? ¿Saben qué es un soliloquio? Lo hemos visto, si no me equivoco, cuando vimos teatro. ¿Alguna se recuerda que era un soliloquio? ¿No? ¿Ninguno, ninguna? ¿No les suena un soliloquio? ¿No? Ya. El soliloquio es una especie de monólogo, mucho más ordenado, ¿ya? Y como tal,
El hablante, ¿cierto? Da a conocer un poco su voz interior, ¿ya? La poesía es siempre la expresión de la voz interior, pero en el caso del soliloquio nosotros accedemos a sus propios pensamientos de manera más o menos directa, ¿ya? Pero ordenado igual. Entonces, se van a dar cuenta que en este soliloquio del individuo, ¿ya? Donde va a resaltar esta idea del individuo, pero el individuo va a pasar a ser una metáfora, ustedes tienen que decirme de qué metáfora está hablando, ¿ya? Lo va a reiterar hartas veces a lo largo de este soliloquio, porque va a ser, este gran poema va a ser una gran metáfora a la vez también, ya va a ser casi cierto, va a ser muy simbólico porque va a representar otra cosa, ya, pero va a estar hablando siempre desde el yo, ya, y a veces va a parecer que como que cambia de idea, ya, entonces por eso nos va a parecer como si estuviéramos escuchando su pensamiento, ya, dice así. Yo soy el individuo, primero viví en una roca, allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos, hacer una fogata, leña, leña. ¿Dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté, fue un abismo lleno de aire, me respondió una voz, yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca, allí también grabé figuras. Grabé un río, búfalos, grabé una serpiente, yo soy el individuo. Pero no, me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba, quería ver más, yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba, encontré un pueblo salvaje, una tribu, yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas, figuras grababan en las rocas, hacían fuego, también hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí, que no tenía planes determinados. Contesté que no, que de ahí en adelante, bien. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella, empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida, pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar, buscaba peces, buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren, los truenos, los relámpagos, y yo soy el individuo. Bien, me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza, falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol y a otro árbol. Llegué a una fuente, a una fosa en que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creer, me decían, yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir, inventé unas máquinas, construí relojes, armas, vehículos, yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos, apenas tenía tiempo para sembrar, yo soy el individuo. Años más tarde concebí unas cosas, unas formas, crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho, en una barca que navegó 40 días, 40 noches, yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras, tipos de color entraron al valle, pero yo debía seguir adelante, debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras, di a luz libros de miles de páginas. Se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser, empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles segregaba, pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorio. Yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas, instituciones religiosas pasaron de moda. Buscaban dicha, buscaban felicidad. Yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar idiomas, idiomas. Yo soy el individuo. Miré por una cerradura, sí, miré.
¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda, miré. Detrás de unas cortinas, yo soy el individuo. Bien, mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo. De atrás para adelante grabar, el mundo al revés, pero no, la vida no tiene sentido. ¿Qué les pareció este poema de este soliloquio que hace Nicanor Parra? ¿De qué está hablando en realidad? ¿Está hablando de un individuo o de qué está hablando? ¿Cuál es la metáfora que hay detrás? ¿Qué esconde esta metáfora? ¿De qué habla él? ¿De qué está hablando acá, Nicanor? Profe, pero no sé a qué se refiere con individuo él. Esa es la idea, porque la idea es que ustedes lleguen a esa interpretación. ¿De qué tema hablaba? ¿De qué tema hablaba a lo largo del poema? Se quedaron con algún tema, ¿no? Habló de varios temas a lo largo del soliloquio. ¿Y de cuáles temas habló? ¿Se fijaron o no? ¿Reconocen algunos temas o no? La idea es que ustedes me digan a qué se refiere con la idea del individuo. Miren, fíjense acá. Primero viví en una roca, allí grabé algunas figuras. ¿En qué estará pensando allí? Luego busqué el lugar más apropiado. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. ¿No le hace ninguna idea? ¿De qué está No. seguro? Y más adelante, cuando habla de la ciencia, de las tecnologías, de las ciudades, tampoco. ¿A ninguno? ¿Están seguros que No, no? ¿Están seguros que no? Chicos, chicas, ninguno. ¿Qué es para usted? ¿A qué se referirá con el individuo acá en realidad? ¿No le hace sentido? Es que si le doy la respuesta no tiene, no tiene gracia. La idea es que ustedes lleguen a la respuesta. ¿De qué está hablando en realidad? Porque ¿cuáles son los temas? Es que si no me responden de cuáles son los temas, significa en el fondo que no se comprendió. habla de la evolución del hombre. Exacto, eso es, de la evolución del ser humano, del hombre, ¿verdad? Sí, está hablando, no, el individuo representa la sociedad. Bueno, una de las posibles interpretaciones, porque siempre la poesía da para muchas interpretaciones, ¿ya? Pero una de las posibles interpretaciones es que el fondo está hablando de la sociedad, y el individuo, cuando habla del individuo, está representando distintos estadios, distintos momentos de la humanidad. Ya, por ejemplo, dice, primero viví en una roca, allí grabé alguna figura. Está hablando del arte rupestre en el fondo ahí, está hablando de esta figura de los primeros homínidos, ¿cierto? En las cavernas que en el fondo hacían grabados, ¿verdad? De la naturaleza, luego de lo que cazaban, ¿ya? Luego habla, dice, primero tuve que procurarme alimento, buscar peces, pájaros, buscar leña. Está hablando del paso del hombre nómade al sedentario, por ejemplo, ahí, ¿ya? Ya me procuraría de los demás asuntos, preocuparía de los demás asuntos. Después dice yo soy el individuo de fondo, pero también esta idea del individuo, si bien como les decía, sirve como metáfora de la sociedad, ¿cierto? O de la humanidad, ¿ya? Pero por otra parte también el individuo, esta idea que siempre el ser humano ha construido la historia de la humanidad a partir del yo, a partir de verse él como centro de las cosas, muchas veces, ¿ya? Después dice, claro, después siguió grabando figuras, después grabó ríos, búfalo, grabé una serpiente, y sigue hablando del arte rupestre, ya. Después dice, quería ver más, ya, esta idea de cómo el ser humano, de su anhelo, de su deseo particular, finalmente va desarrollando o fue desarrollando su propia historia. Entonces, nosotros como humanidad no hemos construido nosotros mismos a partir de los deseos, ya a partir de nuestros propios deseos y nuestros propios intereses, ya. Después dice, bajé un valle regado por un río, allí encontré lo que necesitaba. O sea, esta idea de las primeras comunidades, de las primeras culturas, que muchas de ellas se situaron alrededor de los ríos, alrededor de los valles, ya porque ahí tenían todo, ¿cierto? Las sociedades más primitivas, por así decirlo, que eran sedentarias. Claro, me preguntaron que de dónde venía, contesté que sí, que no tenía planes determinados. Esta idea de dónde venía
me hace como referencia a la filosofía, ya hacia dónde vas, de dónde vienes, qué sé yo, son preguntas como filosóficas. ¿Qué sociedades conocen ustedes que hayan desarrollado la filosofía? Hay varias, pero hay una que la desarrolló en particular. ¿Dónde se desarrolló la filosofía? En Occidente. En qué cultura se desarrolló la filosofía en Occidente? Chicos, chicas, ¿no saben ese dato? Han tenido clases de filosofía, ¿cierto? Sí. Ya, y en filosofía, ¿dónde le han enseñado dónde nació la cuna de la filosofía en Occidente? Porque también había filosofía oriental, pero esa es otra historia. Pero en Occidente, ¿dónde nació la filosofía? ¿En la antigua Grecia? La antigua Grecia, ¿cierto? La Grecia clásica, ¿ya? Exacto, por lo menos la filosofía occidental, ¿ya? Y tiene otros cruces después también con la filosofía árabe y en fin también, y en Oriente también había paralelamente otras formas de hacer filosofía, ¿ya? En la India, ¿ya? Pero claro, nosotros conocemos la filosofía de estas preguntas de hacia dónde va, de dónde viene, ya está haciendo referencia a eso, o sea, está avanzando la historia, eso es lo que voy, ¿ya? Después dice, tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río, ya después, etcétera, etcétera. Eh, ya después avanzó en esto, sigue avanzando. Eh, lo demás son descripciones. Ya después hace un salto temporal muy grande. Ya después dice, a todo esto habían pasado ya varios días. Esos varios días, bueno, está hablando, claro, si lo entendemos como el individuo, sí, pues son varios días. Pero si vemos a la sociedad, esos varios días equivalen a ciento y ciento, inclusive miles de años. ¿Ya? Entonces ahí está haciendo este salto temporal. Él habla de días, pero en realidad si lo vemos en esta analogía, en esta metáfora de la historia de la humanidad, son cientos o miles de años. Ya dice, inventé unas máquinas, construí relojes, armas, vehículos, ¿verdad? O sea, está hablando de la revolución industrial ahí, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista de la historia de la humanidad. ¿Ya? Después dice, apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos, apenas tenía tiempo para sembrar. O sea, está haciendo una crítica de cómo la sociedad, en el fondo, ha ido cambiando y ya en vez de evolucionar o aparentemente evolucionar, ¿cierto? Con las ciencias, con los avances, al parecer hemos retrocedido, por lo menos en estos valores que son tan importantes, ya como ¿cierto? El enterrar a nuestros muertos, el tener tiempo para nosotros, el tiempo para el ocio también, o el tiempo para dedicarse a sembrar, a cultivar tus propios alimentos. ¿Ya? Está haciendo una crítica a la sociedad moderna. Eh, Después dice, en una barca en la que navegó 40 días, 40 noches, ya, bueno, ahí esos son como intertextos, ¿cierto? Ahí habría que analizar a qué se refiere con esta idea de esta barca de los 40 días, 40 noches. Bueno, ahí está haciendo del mito de Noé, ¿cierto? Del diluvio, en el fondo, ¿cierto? Pero igual es que lo que me parece extraño, ¿sí? Que hace muchos saltos temporales y como que en algunos casos como que no pareciera retroceder mucho. Por ejemplo, ahí estaba hablando de lo moderno, pero después habla de estos mitos, por ejemplo, que aparecen en la Biblia del, del, del arca de Noé, por ejemplo, ¿ya? Por así decirlo, por una posible interpretación. Pero bueno, entonces, pero claro, el mismo después dice que esto mismo no tiene sentido, que la humanidad no tiene sentido. Entonces, en el fondo es parte de lo que escribe. Después más adelante dice, vinieron sequía, ya, después habla de los avances científicos, ya, después de que habla de la modernidad, empieza a hablar bueno, empezó a hablar de los automóviles también, ya, empezó a hablar de todos los avances, habló de la llegada, bueno, de las instituciones religiosas, ¿verdad? Que ya empezaron a pasar de moda, y eso pasó un poco con la historia de la modernidad, ¿cierto? Que empezó a haber esta separación, ¿cierto? De la iglesia y el Estado, por ejemplo, en muchas sociedades modernas, ¿ya? Eh, Después, claro, después dice esta idea de los idiomas, y esta idea de una especie casi como de globalización, en el fondo al a practicar idioma, está hablando ahí, por así decirlo, de la globalización,
¿ya? Esto sería casi como una especie de sinécdoque, o sea, la parte por el todo, ¿ya? Después dice que se detuvo, se paró un poco a pensar, miró por una cerradura, ¿cierto? Representando y se dio cuenta de que el mundo estaba poco menos que al revés, porque él como vivenció todos estos cambios, se da cuenta que el mundo en vez de avanzar estaba retrocediendo. Entonces por eso cierra con esta conclusión del mundo al revés y que la vida no tiene sentido, ¿ya? En el fondo no, nos busca hacer una crítica social, ¿ya? Una crítica social a que muchas veces creemos en el progreso, pero realmente hemos progresado en avances científicos, sí, pero como humanidad hemos progresado en los valores, por ejemplo, cuánto tiempo al ocio dedicamos como sociedad? Por qué vemos el ocio como malo, por ejemplo? Cuando deberíamos dedicar tiempo a cultivarlo nosotros mismos, dedicar tiempo al cuidado de la naturaleza, por ejemplo. Ya muchas veces la sociedad moderna asocia esta idea de producir, ¿cierto? De la producción, que también lo habla Nicanor en sus textos. Entonces, claro, cuando no se está produciendo, la sociedad lo ve como mal, como algo malo, ¿ya? En fin, es un poco lo que decía el poema. Entonces, a veces a partir de un texto se pueden hacer muchos intertextos con otras realidades, con otras situaciones. Por eso tienen que estar muy atentos, ¿ya? Chicos, consulta para ustedes. Si yo les doy los 20 minutos que quedan para trabajar en sus grupos, ¿ustedes ya tienen más o menos elegido los poemas que les gustaría trabajar o prefieren ver más ejemplos de análisis de poemas y comenzamos la próxima clase a hacer el trabajo? Porque si es que Próximo, yo creo. ya la próxima entonces avanzamos con el trabajo. Porque ahora si les doy el tiempo, ustedes avanzarían o no. Porque la idea que se les voy a dar el tiempo es para avanzar. O si no, prefiero yo analizar poemas con ustedes, algunos otros poemas. Porque igual en el fondo les va a servir esto de análisis de poemas, porque les sirve de ejemplo para lo que tienen que hacer después ustedes para que aprendan a analizar poemas cuando estén dando la prueba. ¿Qué prefieren? ¿Que les dé un tiempo para empezar el trabajo en grupo o lo prefieren empezar la próxima semana y en estos 20 minutos continuamos analizando poesía? ¿Qué prefieren, chicos, como curso? La idea es que si prefieren lo del trabajo tienen que avanzar, sí. Chicos, chicas, ¿o continuamos analizando poemas? Yo prefiero analizar poemas con ustedes, porque en realidad es más, eh, o sea, les va a quedar el ejemplo claro. Ya esa es la idea. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir avanzando con algunos poemas de Nicanor. Estoy viendo acá qué otro poema podría ser interesante revisar de él. Em, a ver, dejen buscar alguno de él. Ajá. A ver, voy a buscar otro. En este caso, la poesía de Nicanor Parra, como les decía, igual es más cotidiana, es más cercana. Igual sigue siendo simbólica, tiene muchas representaciones, mucho significado, como es la poesía, pero el lenguaje es más cotidiano, es más cercano. No sé si se dieron cuenta en general. ¿Ya? Y de hecho eh, tiene otra forma, o sea, él tiene otros poemas que son, por así decirlo, más antipoéticos. Yo elegí esta selección porque encontré que había poemas muy interesantes de él acá igual. Pero si quieren buscar más de Nicanor Parra, pueden buscar poemas y antipoemas. Y ahí hay algunos poemas interesantes también. ¿Ya? A ver. Acá hay uno que es cortito, se llama Idilio. ¿Qué es un idilio? ¿Alguien sabe qué es un idilio? ¿No? Por, ej- ¿O sí o alguien sabe? Por ejemplo, siempre se asocia lo idílico con lo paradisiaco, con un lugar ideal, ¿ya? Y un idilio también es cuando tenemos eh, algo que hemos deseado profundamente y que se cumple. Es como, o que deseamos que se cumpla más bien. Es como un sueño, como un deseo ferviente, ¿ya? Dice así.
Esta señora amable, respetuosa, culta, con gran dominio de sí misma, separada de bienes y de males, aparece y desaparece, con una regularidad digna de mejor causa. Pero yo soy un pánfilo, un necio, que no va más allá del beso en la frente, salvo contadísimas ocasiones, imagino las noches maravillosas que pasaríamos juntos intercambiando planchas de dientes. Acá, en este breve poema, él habla de su, bueno, habla del fondo que le gustó una chica, bueno, habla de una señora en realidad, ¿ya? Pero claro, habla de cómo te está describiendo su situación, de cómo él en el fondo no se atreve a decirle nada más. En el fondo sabe que le gusta, pero no se atreve a decirle nada más que pasar más allá del beso en la frente, nada más que eso. ¿Ya? Bueno, y la última parte, esto del intercambio de planchas de dientes, igual te descoloca un poco ese final. Ya un poco también de lo que hacen los poemas de Parras, que es como pareció lo que hacen los microcuentos, de a veces de confinar inesperado. Bueno, acá también ocupa como estas técnicas. ¿Ya? Que en el fondo uno lo podría interpretar de una forma, pero en realidad cada uno lo puede interpretar a su manera. A ver, dejen buscar otro acá porque la trampa, no sé si... Ya, a ver, voy a este de acá que dice la víbora. Dice, durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable, sacrificarme por ella, sufrir humillaciones y burlas sin cuento, trabajar día y noche para alimentarla y vestirla, llevar a cabo algunos delitos, cometer algunas faltas, a la luz de la luna realizar pequeños robos, falsificaciones de documentos comprometedores, so pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes. En horas de comprensión solíamos concurrir a los parques y retratarnos juntos manejando una lancha a motor, o nos íbamos a un café danzante, donde nos entregábamos a un baile desenfrenado que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada. Largos años viví prisionero del encanto de aquella mujer que solía presentarse a mi oficina completamente desnuda, dice, ejecutando las contorsiones más difíciles de imaginar, con el propósito de incorporar mi pobre alma a su órbita y sobre todo para extorsionarme hasta el último centavo. Me prohibía estrictamente que me relacionase con mi familia. Mis amigos eran separados de mí mediante líberos infamantes que la víbora hacía publicar en un diario de su propiedad. Apasionada hasta el delirio, no me daba un instante de tregua, exigiéndome perentoriamente que besara su boca y que contestase sin dilación sus necias preguntas, varias de ellas referentes a la eternidad y a la vida futura, temas que producían en mí un lamentable estado de ánimo. Zumbidos de oídos, entrecortadas náuseas, desvanecimientos prematuros, que ella sabía aprovechar con ese espíritu práctico que la caracterizaba, para vestirse rápidamente sin pérdida de tiempo, y abandonar mi departamento dejándome con un palmo de narices. Esta situación se prolongó por más de 5 años. Por temporadas vivíamos juntos en una pieza redonda que pagábamos a medias en un barrio de lujo cerca del cementerio. Algunas noches hubimos de interrumpir nuestra luna de miel para hacer frente a las ratas que se colaban por la ventana. Llevaba a la víbora un minucioso libro de cuentas, en él, perdón, en el que anotaba hasta el más mínimo centavo que yo le pedía en préstamo. No me permitía usar el cepillo de dientes que yo mismo le había regalado y me acusaba de haber arruinado su juventud. Lanzando llamas por los ojos, me emplazaba a comparecer ante el juez y pagarle dentro de un plazo prudente parte de la deuda, pues ella necesitaba ese dinero para continuar con sus estudios. Entonces, de salir a la calle y vivir de la caridad pública, dormir en los bancos de las plazas, donde fui encontrado muchas veces moribundo por la policía. ¿Qué está pasando con este hombre? ¿Cómo es la vida de este hombre hasta acá? ¿Cómo es el día a día de este hombre? ¿Cómo es la relación con esta mujer en el fondo? Hasta acá. ¿Qué nos cuenta en esta historia el hablante? ¿Qué está diciendo?
¿Qué está contando acá el hablante, chicos, chicas? ¿Está acá? ¿De qué habla el hablante? ¿Cómo es su vida cotidiana con esta mujer? ¿Es buena, dirían ustedes, que es una buena relación? ¿Cómo se llevan ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿O les parece que es como casi todo matrimonio con alto y bajo en el fondo? ¿Qué les parece allí, lo que va contando él? ¿No? A ver, después dice, entre las primeras hojas del otoño, felizmente aquel estado de cosas no pasó más adelante, porque cierta vez en que yo me encontraba en una plaza, también posando frente a una cámara fotográfica, unas deliciosas manos femeninas me vendaron de pronto la vista, mientras una voz amada para mí me preguntaba quién soy yo. Tú eres mi amor, respondí con serenidad. Ángel mío, dijo ella nerviosamente, permite que me siente en tus rodillas una vez más. Entonces pude percatarme de que ella se presentaba ahora provista de un pequeño taparrabos. Fue un encuentro memorable, aunque lleno de notas discordantes. Me he comprado una parcela no lejos del matadero, exclamó. Allí pienso construir una especie de pirámide, en la que podamos pasar los últimos días de nuestra vida. Ya he terminado mis estudios, me he recibido de abogado, dispongo de un buen capital. Dediquémonos a un negocio productivo. Los dos, amor mío, agregó. Lejos del mundo construyamos nuestro nido. Basta de sandeces, de estupideces, repliqué. Tus planes me inspiran desconfianza. Piensa que de un momento a otro mi verdadera mujer puede dejarnos a todos en la miseria más espantosa. Mis hijos han crecido ya, el tiempo ha transcurrido, me siento profundamente agotado. Déjame repesar, repesar un instante. Tráeme un poco de agua, mujer. Consígueme algo de comer en alguna parte. Estoy muerto de hambre. No puedo trabajar más para ti. Todo ha terminado entre nosotros. ¿Ya? Aquí, en el fondo, nos da a conocer, ¿cierto?, su historia de amor y de cómo esta mujer, en el fondo, que en el fondo quizás le pasa a muchos hombres también, ¿cierto? Lo exprimió hasta el último centavo, en el fondo, ¿verdad? Y él quedó y le dieron todo al principio, todo muy bonito, como pasa muchas veces en las historias de amor, pero finalmente no todo terminó muy bien, ¿cierto? Y él quedó un poco arruinado por esta mujer, pero un poco realista, sí, tampoco realista porque estas situaciones pasan en el día a día, tanto para hombres como para las mujeres, ¿ya? Y por último, voy a leerles a ver, estoy viendo si les leo este de acá de Recuerdo de Juventud, ¿ya? No, les voy a leer un poema de Gabriela Mistral para cerrar, hay uno que no les leí ayer, ya voy a ver si o sea, la clase anterior, el día lunes, ya, que me interesa porque Gabriela Mistral, la poesía de ella igual, en el fondo, siempre hasta el día de hoy ha trascendido. Entonces igual prefiero que cerremos con un poema de ella. ¿Ya? Voy a ver si espero que me cargue. Ya, a ver, y de Gabriela, ya, les voy a leer. A ver, ¿cuál lo leí? Me parece que El amor que calla, ese no se lo leí. Les voy a leer ese poema. Ya. Este es de Gabriela Mistral, ¿ya? Para cambiar un poco de autor. Dice así. El amor que calla. Si yo te odiara, mi odio te daría. En las palabras rotundo y seguro, pero te amo, y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido, y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido. Antes de la garganta, antes del pecho, estoy lo mismo que estanque colmado, y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, que es más atroz que entrar en la muerte. ¿Qué es lo que dice acá? Porque, ¿qué le pasa al hablante en este pequeño poema? ¿Qué sentimiento? ¿Qué está sintiendo ella acá?
¿Cuál es el sentimiento que predomina acá en el hablante? En el amor que calla. ¿Es odio o es amor? ¿Qué es lo que predomina acá? Chicos, chicas, ¿qué sentimiento predomina acá? ¿Odio o amor? ¿Es el amor o no? Amor. El amor, ¿cierto? ¿Ya? Y ustedes, bueno, no es necesario que me cuenten, pero, por ejemplo, si alguna vez a lo mejor se han enamorado, ¿cierto? Yo creo que sí, ¿verdad? Uno en distintos momentos de su vida o cree enamorarse al menos, ¿ya? O sentir atracción por alguien. Y a lo mejor le ha pasado que muchas veces no se atreven a expresar ese amor o a expresar aquello que sienten, ¿ya? ¿Y cómo se sentirá una persona que tiene que callar lo que siente? ¿Cómo creen que se sentirá alguien que no puede expresar libremente lo que siente? Alguien que tiene que callar ese amor. ¿Cómo se sentirá esa persona? ¿Qué le pasará a una persona que tiene que callar lo que siente? Por distintas razones, pueden ser muchas razones, pero porque a lo mejor no se atreve, o porque no puede, o porque no sabe cómo si le van a corresponder o no le van a corresponder. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué le pasa a esa persona que tiene que callar? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Le ha pasado alguna vez o no? Como que se empiezan a sentir aprisionados, ¿cierto? ¿O no? Como que se empiezan a sentir ahogados, ¿o no? O sea, cuando una persona está enamorada, por ejemplo, y no puede expresar lo que siente, por a lo mejor por temor o al que dirán o tantas otras razones, esas personas se aprisionan mucho en sí mismas, ¿ya? Y se van como ahogando mucho en sí mismas. Entonces, como que en el fondo no tienen como, porque el amor es un sentimiento que se expande, ¿ya? O sea, es un sentimiento que uno entrega amor y recibe amor, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando tú no puedes dar ese amor? Es como que queda encerrado, ¿ya? Entonces, por eso esta frase que a veces del amor al odio hay un paso, ¿ya? Porque el amor que no se convierte, que no fluye, se transforma en otras cosas, ¿ya? Entonces, si yo te odiara, mi odio te daría. En las palabras rotundo y seguro, pero te amo, y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuros. Ella, en el fondo, quiere expresar su amor, quiere expresar lo que siente, pero a lo mejor no le salen las palabras o no siente que las palabras representen lo que ella realmente siente. Después dice, tú lo quisieras vuelto un alarido y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido. O sea, ella lo que está diciendo ahí, que a lo mejor la otra persona quiere como algo más superficial, algo más como un amor más cotidiano, en cambio ella ama desde lo más profundo de ella misma. Ya por eso dice que viene desde lo más hondo, desde su quemante raudal. Entonces ella ama con mucha profundidad, con mucha pasión, y a lo mejor la otra persona no la quiere o no la ama tanto como ella, ¿ya? Eso también pasa mucho, o sea, a veces las personas, uno ama más y la otra persona quizás no entrega tanto en una relación, eso es muy común que pase. A veces una persona de las relaciones que entrega más por la otra y la otra a veces más bien no hace mucho por la relación, ya eso a veces es muy común. Estoy lo mismo que estanque colmado, por eso les decía esta idea como de ahogo, ya porque ella no puede expresar lo que siente, entonces está como un estanque que está rebalsado, que está colmado. Y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, o sea, porque ella está apenada, está entristecida, la atormenta tener que callarse, pero tiene que callarse, algo hace que ella no puede expresar lo que siente, que es más atroz que el entrar en la muerte, o sea, ella preferiría morir inclusive antes de que sentir esto que está sintiendo este sentimiento de ahogo que la invade. ¿Ya? Bien, ahí vimos entonces algunos ejemplos, bueno, con Nicanor Parra y Gabriela Mistral, ¿ya? La próxima clase vamos a empezar, quizás voy a buscar otro autor, quizá más contemporáneo, para que ustedes puedan igual ver otro poema, pero en la próxima clase entonces vamos a comenzar este trabajo, que en el fondo sería recuperativo, ¿ya? Para todos aquellos que no se saquen un 7 en esta evaluación del formulario,
les va a quedar esta nota del trabajo recuperativo. Y si se sacan un 7, les tomo esta nota para mejorar alguna nota anterior. Quedamos en eso entonces, ¿les parece? La próxima semana, entonces, la próxima clase, empezamos a trabajar en los grupos. Recuerden que son 4 poemas de 4 autores distintos. Pueden ser distintos autores, o sea, otros autores que yo no le haya nombrado, ningún problema. O sea, ustedes busquen allí algún autor, algún poema que les llame la atención, que sea interesante, sí, el poema. O sea, no busquen poemas tan cortos ni tan simples. Busquen poemas llamativos, que te dejen algún contenido, algún mensaje. ¿Ya? Voy a buscar otros autores para que conozcan igual más, ya, por si alguno tuviera dudas. ¿Ya? Quedamos en eso entonces. Respecto a la asistencia, yo la voy a revisar de los reportes, así que tranquilos con eso. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos, chicas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien, entonces nos vemos la próxima semana. Ya igual les voy a subir, como les decía, no un temario porque no es de contenido el formulario, pero les voy a decir igual, les voy a mandar por escrito del fondo que tienen que repasar un poco comprensión lectora de poesía y sí relean el recado confidencial de Licurachi Guaylab, porque como les decía, les voy a incluir un fragmento de ese ensayo, ya en esa evaluación. ¿Ya? Eso chicos, nos vemos, cuídense. Chao, chao a todos, a todas. Chao, que esté muy Chao, bien. profe. Cuídense, chao, que esté muy bien.